Hoy si tú no tienes, hoy si no, tú no tienes algo, no tienes valor alguno. Eres nadie para la gente que rodea este mundo. Y entonces el escritor de la carta a los hebreos, de la epístola a los hebreos, comienza a enseñarnos algo muy interesante. Y dice de esta manera en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Cuando habla de la nube de testigos, si tú vas a Hebreos 11, viene la galería de aquellos que fueron los héroes de la fe en aquel momento. La galería de todo aquel que dio su vida por Cristo. Rahab la ramera dice aquí, habla de Sansón, habla de Jefté, de David, de Barak, de Samuel, que pagaron fuegos impetuosos, que fueron caminando por filo de espada, que sacaron fuerzas de la debilidad. Y entonces el escritor de los Hebreos comienza a decirnos que esos testigos no están callados, que esos testigos están viendo nuestra actuación como cristianos, que están viendo nuestra actuación en medio del mundo en el que nos está rodeando, de las decisiones que estamos tomando. Que hubo un Sansón que iba con la prostituta, sí, pero ese Sansón después se arrepintió con los ojos fuera y destruyó a más filisteos con lo último que hizo en toda su vida. Sansón no era para que le sacaran los ojos, pero la Biblia deja a este testigo de la fe para mostrarnos cuando una persona camina obedeciendo a sus pasiones, a sus concupiscencias, lo que le puede suceder. Y entonces sigue diciendo, despojemos de esta gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Para cuando estamos hablando del libro de los Hebreos, la persona tiene en mente los juegos ísmicos. Los juegos ísmicos eran esos juegos donde había competidores, eran esos juegos donde había gente preparándose. No era como en este tiempo. En aquel tiempo ellos corrían desnudos, ellos hacían cualquier actividad desnudos. Eran como Juegos Olímpicos. Así que el escritor de los Hebreos comienza a decirnos que tenemos que despojarnos, que hay una nube de testigos, que hay gente que nos está observando. Y no habla de las personas, habla de los héroes de la fe. Y está diciéndonos aquí, despojémonos de todo peso y del pecado. Y el escritor comienza a hacer un símil de cuando tú quieres correr, de cuando tú en la vida cristiana tienes que andar, de cuando tú como hijo de Dios tienes que comenzar a caminar en la vida de Cristo. Y como nos dice, despójate de todo peso y del pecado. Eso tiene un significado. El pecado tiene la cualidad y tiene la virtud de detener el andar del Hijo de Dios. El pecado tiene la virtud de detener la vida de la gente por años. Por años. Hay hijos de Dios, hay gente que llegó a Cristo, pero que no pudo dejar la droga. Hay gente que llegó a Cristo, pero no pudo dejar el adulterio. Hay gente que llegó a Cristo arrepentida, sintiendo el perdón redentor del Salvador, pero que volvió a su antigua vida, a su antigua forma de ser, y ahora solamente tiene el nombre de cristianismo, tiene el nombre de cristiano nominal, y está detenido por años, detenido, y ha dejado de perseverar en la carrera, porque el escritor de los Hebreos nos está hablando de una carrera, y sigue diciendo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y nos dice automáticamente, pon los ojos en Jesús. Pongan los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Y entonces nos dice que no podemos poner los ojos en aquellas personas que están viendo la carrera, sino que yo tengo que poner atención hacia dónde voy. Y eso es una buena pregunta para esta tarde.
¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas caminando? Sigo hablando y sigo leyendo. 3. Considera aquel que sufrió con tal contradicción de los pecadores. Y dice más adelante, en el 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y cuando está diciendo que aún no hemos resistido contra la sangre, combatiendo contra el pecado, está dando la imagen del escritor sagrado de un boxeador, de cómo estás teniendo un enfrentamiento contra el pecado. Tú no debes olvidar eso como hijo de Dios. Tú no debes olvidar eso, que Satanás está activo, está limitado, no tiene poder sobre tu vida porque eres hijo. Amén. Amén. Pero Él está ahí y le llaman el tentador. Él está ahí. Y Él va a venir a hacer la obra. Él va a venir a querer detenerte. Él va a venir a querer estorbarte. Él va a venir a querer dejar que la vida de Cristo siga produciéndose en tu vida y comiences a ver todo aquello malo que está pasando en tu vida. Tengo micrófono, está prendido. Gracias. Sí. Sí. No se preocupe. Ponga su atención acá. Y entonces se comienza a hablarnos. Y comienza a decirnos. En el 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y comienza a hablarnos de la forma en que Dios trabaja con nosotros. Y si tengo que hablar de este mueble que es el arca, ¿saben? Una de las filosofías que en este tiempo está pululando, y hace mucho tiempo, pero en este tiempo está siendo más fuerte, es una filosofía llamada el humanismo. El humanismo tiene que ver con el hombre centrado en sí mismo. El humanismo tiene que ver con lo que nosotros, tú y yo, vemos en la tele. Los buenos somos más. O sea, aquí no necesitamos de Cristo, somos buenos todos. Si tú vas a Aguascalientes, ahí la gente cree que es buena, y porque es buena va a heredar el cielo. Y eso es humanismo puro. Es una filosofía que va introduciéndose a través del televisor, y es una filosofía que está circundando todo el pueblo, aún el cristianismo. Pero hay una filosofía más peligrosa, y esa filosofía se llama el relativismo. El relativismo tiene que ver con que yo hago una fe a mi medida. Relativismo significa que yo determino qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, tú puedes ver cristianos que roban y tú puedes ver cristianos que fornican. Y tú te puedes hacer la pregunta, ¿pero por qué ese cristiano está fornicando? Y cuando te acercas a ver cuál es su escala de valores, para su escala de valores, la fornicación está correcta, no hay ningún problema. Y entonces una persona que empieza a ver y a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, según su propio criterio, entonces se ve obligado a hacer o a fabricar una fe a su medida. Por eso tenemos personas o señoritas embarazadas en las iglesias. Por eso tenemos hombres que están atrapados en la pornografía. Cristianos, por eso tenemos cristianos que roban. Hace un tiempo ministré a una persona que había sido secuestrada y estaba en un shock muy terrible porque la persona que lo estaba cuidando era un cristiano y lo estaba llevando a los pies de Cristo, él amarrado, maniatado, y le estaba diciendo: oye, yo solamente estoy cuidándote aquí por una lana, pero ¿no te gustaría recibir a Jesús en tu corazón? Y esa persona dijo: no puedes. Si tú conoces a Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Pero parece de risa, pero esto sucede aún en las iglesias. ¿Por qué tenemos un lenguaje vulgar y soez? Porque en la casa nos tratamos a pura mentada de madre.
Muy sencillo, porque tenemos una medida a la fe, una fe a la medida. Y entonces yo declaro que eso no es malo, porque es la forma de educar a estas bestias que tengo aquí en la casa. El problema de que yo tenga una fe a la medida es que yo tengo que comenzar a redefinir entonces qué es el pecado. Y entonces para mí no es pecado robar. Necesito un poco de lana y Dios nos bendiga, hermano. Ah, caray, pero ¿cómo está eso, hermano? Y si yo tengo que empezar a redefinir qué es el pecado, entonces también voy a comenzar a definir qué es Dios. Y entonces Dios va a ser el genio de la lámpara maravillosa donde yo voy a pedir y tú tienes que dar. Y si tú no das, entonces yo me voy de tu casa.